El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 8 de julio del año 2025. Muchas noticias, muchos comentarios y muchos correos dedicados a don Steven Arce, que hoy vino bastante elegante. La frase del día. Párele bolas, don Steven. A ver, señor. Una crisis tiene tres caminos. Una solución, una fecha de caducidad o una enseñanza para tu vida. O las tres. O las tres. ¿Se queda con alguna o no? Sí, a mí me gustan las soluciones. A mí, ahorita está muy de moda esa frase de la pregunta, ¿usted es un tipo que resuelve? Yo creo que yo soy un tipo que resuelve. Y ese es el liderazgo, hacer las cosas. Mire, alguna vez a Pep Guardiola le preguntaron cuál es la virtud más grande de la gente, cuál es la virtud más grande que debe tener la gente que trabaja con usted. Y dijo, que resuelva. Que resuelva. Que resuelva. Sí. Que solucione las cosas. No hay nada peor que una persona que le pone trabas al asunto. Y además hay muchas cosas que se quedan o en una comisión o en una reunión. No hay nada peor cuando hay un problema, por ejemplo en DIMAYOR, y la DIMAYOR dice, vamos a hacer una comisión para que analice, estudie, evalúe y arregle el problema. Sí, no. Hasta ahí nos llega el tema. Bueno, lo primero, quedaron oficializadas las dos últimas fechas de la eliminatoria del Campeonato del Mundo, donde Colombia seguramente pues va a clasificar a la Copa Mundial. Incluso sin puntos se podría clasificar, pero las dos últimas fechas quedaron de la siguiente manera. El jueves 4 de septiembre en Barranquilla, 6:30 de la tarde, Colombia frente a Bolivia. Y el martes 9 de septiembre en Maturín, a las 6:30 de la tarde, Venezuela ante la Selección Colombia. Como le decía don Steven, hay muchos correos en torno a usted, voy a darle curso a algunos. Hay unos muy buenos, otros no tan buenos. Pero eso de en torno a usted me asusta. No. Usted sabe que la gente, todo el mundo tiene derecho a opinar y aquí unos critican, otros elogian, unos dan palo. Usted me critica bastante. Sí, bastante. Sí. Es que se lo merece. Bueno. ¿Sí? Algunas personas dirán que no, que lo que se merece usted es que yo le responda duro como le respondo. Eso dicen aquí. Bueno. Eso dicen aquí. Que yo a veces no lo dejo hablar, yo lo dejo hablar siempre. Mire, por ejemplo, don Miguel Alvarado desde Brisbane, Australia. ¿Usted conoce Australia? No, quisiera. Vaya. Y además seguramente que don Miguel Alvarado lo va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Le escribo para manifestarle una inquietud respecto al tema tratado en el Pulso del Fútbol. Me gustaría saber si va a permitir que el señor Steven Arce aclare su posición sobre un comentario que realizó en la polémica. ¿Qué comentario? En el Pulso, él manifestó que había revisado todos los diarios de Inglaterra y que nadie estaba diciendo nada sobre el caso de Lucho Díaz, aparte de la publicación de The Sun. Sin embargo, por la noche, en la polémica negó haberlo dicho. Considero importante aclarar el asunto. Agradezco su atención, don Miguel Alvarado. ¿Le puedo responder al señor? Bien pueda. Don Miguel, es que el que dijo que no había absolutamente nada fue César, que yo lo corregí anoche. Pero le recordé además el tema de The Sun, que había leído en The Sun. No, yo no dije que no había absolutamente nada. Sí, usted dijo eso anoche y por eso se generó la confusión. No, yo dije... Pero si usted lo corrigió al final, no. Dijo, no, qué pena y todo. Yo lo que dije era que las críticas... ¿Va a echar, como diría el bolillo, va a echar reversa para atrás? No. Yo dije que las críticas más fuertes en torno a Lucho Díaz provenían de las plataformas de los hinchas. Bueno, pero eso no son medios de comunicación y no es que son medios de comunicación, pero de hinchas. Son medios partidarios, digamos, pero no son medios de comunicación. Yo ayer le nombré, por ejemplo, que en la BBC no había una noticia. Bueno, y hoy revisé nuevamente. Hoy el tema se alborotó en España y en Inglaterra. Pero hoy revisé y se alborotó nuevamente. Grave. Revisé nuevamente en BBC y no vi. Ahora, seguramente, porque es que nosotros le hemos dado bombo, y no solamente los colombianos, con mucho pesar digo los colombianos, pero también los argentinos le sacaron en casi portada de Olé a Lucho eso.
lo vi también en Chile y lo he visto mucho en México. La verdad es que estamos haciendo... A ver, Maradona cometió hechos muchísimo más graves y yo lo veía representando marcas, estando en eventos sociales y todo el mundo rindiéndole pleitesía. He visto muchos desastres. He visto, pero César, al final es un ídolo. He visto muchos más desastres en cuanto al comportamiento realmente graves de futbolistas. Pero algunos acusados de violación, pero no se trata algunos acusados de racismo. Y de verdad no hemos tenido esta doble moral que estamos sacando a flor de piel hoy en Colombia. A mí, yo puedo ser el más impopular hoy en Colombia, pero a mí me parece que, insisto, es una decisión personal de Luis Díaz, que se equivocó en el timing, yo no lo estoy aplaudiendo, pero que hasta ahí. Yo no me parece que esto no puede ni debería trascender, y mucho menos en su país, en Colombia. Mire, yo estoy en la misma línea, Steven, pero no se trata de comparar qué es más grave o qué es menos grave. No, sí se trata. O por qué aquel que cometió porque aquella infracción... ahí uno se da cuenta de la doble moral de la gente. No, la gente... además es muy difícil pretender que el mundo entero juzgue de la misma manera. Hay unos países donde asistir a un sepelio hace parte de una tradición cultural, familiar y religiosa que es prioritaria. Sí, prioritaria. Pero para yo ellos, le decía ayer, yo con a mí trabajo, no me pueden obligar. Voy a asistir al entierro mío con mucho trabajo, pero yo no voy a entierros. No, pero perdóneme, a mí no me pueden obligar. Es que es una decisión personal. Dígame en cuál de las leyes de Inglaterra te obligan a ir a entierros de compañeros de trabajo. El tema fue las fotografías, bailando, celebrando, contento, un día antes del sepelio, con los famosos influencers del campeonato de fútbol. Una y otra vez lo he dicho, mal manejado porque manejan las comunicaciones de Lucho, pero más allá de eso, un hecho casi, para mí, perdóneme, casi anecdótico. Ahora, lo cierto, Steven, es que hoy, ya en España ayer, varios programas hablaron de que Liverpool debería prescindir de los servicios de Luis Díaz. ¿Quién? En España. ¿En España dicen que qué? Que el Liverpool debería prescindir de los servicios de Díaz. Es un tipo que cuesta 80 millones de euros. ¿Quién salió con esa idea tan brillante? No, hay gente que lo está diciendo. Y en Inglaterra hay una editorial... Una idea absurda. The Sun. No, editorial no, es una carta de algún hincha de Liverpool en The Sun que lo publican a manera editorial, donde se habla que Luis Díaz cometió un error muy grave y que el Liverpool debería tomar acciones en el tema. Yo la verdad es que creo que se le ha dado demasiada trascendencia, que el tema no es tan grave. Ya Luis Díaz está entrenando con Liverpool. Ayer comenzaron exámenes médicos, hoy comenzaron prácticas de ¿Usted vio lo de Szoboszlai? Sí, Szoboszlai tampoco asistió. Szoboszlai no asistió. Como Mohamed Salah tampoco. Pero Szoboszlai no solamente no asistió, sino que Szoboszlai también hizo lo mismo de Luis Díaz. No fue a un evento social, no. Él se fue de rumba a rumba. O sea, él subió fotos en una rumba. Y entonces ahí sí nadie, ninguno de mis colegas y de la gente que lo está criticando hoy sale a rasgarse las vestiduras. Pero eso seguramente lo manejan en Hungría, como lo de Luis Díaz lo manejan en Colombia. Vamos a meter ya a los diarios de Hungría a ver si están diciendo pero Steven, deberían cancelarle el contrato con Liverpool a Szoboszlai. Usted y yo estamos de acuerdo en que el tema no debe trascender y que no se va a cancelar el contrato. Aquí tenemos políticos todos los días que roban todos los días y no los veo rasgándose las vestiduras. Entonces Lucho, como es el personaje más popular, entonces vamos a darle palo. Mire. No, pero de verdad me harta la doble moral. No, pero mire, es que no se trata de comparar un hecho con otro, sino analizar lo que sucedió con Luis Díaz y la situación de Diego Jota. Para mostrar doble moral hay que compararlo con hechos. Mire, ¿cómo reaccionan ustedes con este hecho y cómo reaccionan ustedes con este otro hecho? Bueno, pero eso a ver cuál es más grave y cuál es más delicado. Eso ya lo has dicho, no lo tienes que decir 37 veces, Steven. Ya lo dijiste, el programa es corto y hay mucho tema. Pero tú le has dado palo 37 veces a Lucho de forma indirecta. Yo no de forma indirecta, palo, porque estás... Pero Steven, esa noticia, por ejemplo, esa noticia es impresentable. Eso de que en España están pidiendo que le cierren que le cancelen el contrato. ¿Quién lo dijo? ¿Qué personaje importante lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Radio Marca y lo dijo El Chiringuito. Dos programas importantes.
importantes. Pues lamento decírselo y lamento comentarlo. Mediáticamente bueno, puede ser, bueno, pero ahora no lo hemos dicho nosotros, por ejemplo, en AS. Ahora, de hecho, no diga que yo le estoy dando palo a Lucho Díaz porque no le estoy dando palo. Está haciendo eco de una opinión, porque eso es una opinión, eso no es una información, sino una opinión que es absolutamente inconveniente para el jugador. ¿Cómo así que hay que cancelarle el contrato porque es que no va, porque no va? Su opinión, es que escuches el tamaño no puede ser calificada de inconveniente para el Liverpool. No, esta no es ¿Usted quiere censurar la opinión de otras personas? Que a mí me tienen que echar, del trabajo porque no voy a un entierro. Don Steven, es una obligación de nosotros entregar las opiniones, independiente de que compartamos una o no compartamos otra. Depende qué tan calificada esté y qué tan argumentada esté. Para mí no tiene argumentos y para mí, por ende, no está calificada. Son calificadas. Para mí no. Porque son de dos colegas que son de medios de comunicación. No recuerdo los nombres, pero una es de Radio Marca. Entre, usted que tiene la obligación de mirar su competencia. Radio Marca y el Chiringuito. Como un tipo ayer que salió a decir la barbaridad de que Messi ya era un exfutbolista desde hace 12 años, o sea, y le estaban dando bombo, un tipo en Estados Unidos. O sea, uno tiene que saber también a quién le replica. Pero no le puede volver famoso a todo el mundo. Pero está replicando esa información que protestaste. Le estoy poniendo un ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo de lo que es un absurdo. Yo también le estoy poniendo un ejemplo de que en Europa el tema de Luis Díaz pasó desapercibido, no pasó desapercibido, y hoy es un escándalo en España y es un escándalo en Inglaterra. Héctor Salazar Gallego dice que tiene 64 años. Aquí me dicen que defenderlo no queda bien. No, ¿sabe cómo quedó bien? Aquí me está diciendo don Andrés que defender a Luis Díaz no queda bien. No, es que yo no quiero quedar bien con nadie. Yo estoy dando mi opinión basada en argumentos que para mí los jugadores de fútbol, muchos han cometido hechos mucho más graves y este país se ha indignado mucho menos con ellos. Así que yo no quiero, esto no es un reinado de popularidad, ni voten por César, ni voten por mí. No, perfecto. Esto simplemente es un panel de opiniones. Opine, pero no repita 36 veces la opinión porque ya ha dicho que aquí hay una doble moral 35 veces. Le sugiero y le pido por favor que la 36 no. Mire, don William Leonardo Bolívar, a usted me cortó el correo del señor de 64 años. La culpa es mía. Y lo borré, no, él decía que estaba inconforme con algunas cosas. William Leonardo Bolívar, un saludo a don César y en especial al Escorpión Arce. Me parece que Steven es un gran periodista y qué bueno tenerlo. Además, que no se deje de los ataques de don César con vehemencia y su conocimiento de fútbol. Casi siempre estoy de acuerdo con el Escorpión Arce. Yo no lo ataco, don Venga, William. pero ¿cómo así? A mí me ponen... Además agradezco mucho la opinión del Escorpión. Oyente. El Escorpión me gusta porque... Sí, pero bien. Usted no tiene remoquete, o sea, el único que pringamosea soy yo. No, usted es pringamoso mayor. Le cuento que el acranianito se quedó en veremos al lado suyo. Mire, Juan Herrera, desde Cartagena de Indias, nos comparte una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde se le reconocen unos derechos laborales a un jugador de fútbol profesional, entre otros a no ser discriminado, aunque ganen mucho dinero son trabajadores y tienen derechos, por supuesto. José A. Torres, ya se está acabando la liga y todos los medios hablan de los mejores jugadores, de los mejores equipos. Envié un correo antes, ustedes no me leyeron, no importa, pero quiero saber si tienen el valor de mencionar el top 3 de los árbitros, jugadores y técnicos más malos del torneo. ¿Usted es valiente, César? Ya lo hicimos. No, yo soy cobarde. Ya lo hicimos. Yo iba a decir que no. Ya lo hicimos, pero lo volvemos a hacer. Le damos gusto a don José A. Torres. Lo volvemos a hacer para que quede satisfecho, pero ya hicimos los peores entrenadores, los peores jugadores y hasta los peores dirigentes. Alexander Navarro, sobre el tema del sepelio de los hermanos Jota, dice, aquí en Colombia existe tanta doble moral que ni los hijos van al velorio de los padres, de no ser porque quizás exista algún interés hereditario. Bueno, entonces, ahí nos vamos dando cuenta. No satanicen la situación de Lucho Díaz. Él dice que uno es libre de ir a un entierro o de no ir a un entierro. Mire, don Steven, la Guardia Civil de Zaragoza o Salamanca, de Zamora, ni de Zaragoza ni de Salamanca,
De Zamora. confirmó parcialmente que el accidente donde murieron los hermanos Jota se debió al exceso de velocidad y al pinchazo de una rueda trasera mientras adelantaba otro automóvil. El auto hizo un trompo y quedó en el espacio de los dos guardarrieles que partieron el depósito de gasolina, provocando la explosión del vehículo, de imposible supervivencia, más allá del fuerte impacto, dice el informe. Todas las pruebas apuntan a que conducía Diego Jota, aunque todavía no se ha establecido con certeza. Habían dicho que su hermano, ¿no? Sí, pero ya al parecer la identificación que se hizo básicamente por las cadenas y los adornos que tenían los cuerpos, se identifica en un porcentaje muy alto que el que conducía era Diogo. El vehículo Lamborghini fue alquilado en Portugal y va a ser entregado para irse en ferry hacia Liverpool. El informe parcial de la Guardia Civil de Zamora no ha terminado y afirma que la carretera estaba en buenas condiciones, porque se había dicho que había algunos baches y que estaba en malas condiciones. No, el informe dice que estaba buena y que por ahí se podía circular perfectamente entre 130 y 140 kilómetros por hora. Ya se van develando las razones y las causas que pudieron provocar el accidente lamentable de los dos jugadores de fútbol. Bueno, y así también, ojalá al final, César, se desvirtúe eso del exceso de velocidad. Ojalá, digo yo. Pues para que no se siga especulando con que es que iba a 300 a 400 kilómetros y no sé qué. Sí, pues pero fíjense que el informe dice que se podía ir por la carretera bien, con las medidas de seguridad César, entre 130 y 140 kilómetros. Ahí no hay nada que hacer. Así uno vaya a 80, a veces el tema es muy complicado. Exactamente, a veces incluso a bajas velocidades es un problema gigante. Sí. Ahora, lo que es absurdo es que en Bogotá, en la séptima, entre la 100 y la 70, haya semáforos de control de velocidad, cuando eso es un trancón eterno. Sí, pero bueno, los y a las 9 de la noche un domingo que uno puede pasar más o menos a 60, no puede porque tiene que ir a 50. Pues hay que cumplir, ni más faltaba. Sí, pero 50, si uno hace vías y les quita los semáforos y la idea es que las vías sean rápidas, pues un poquito más rápido se podría ir sin problemas. Estoy de acuerdo con eso. No, pero por ahora, mientras esté a 50, toca ir a 50. A 50, y hay si que no hacer lo caso. multan. Gabriel Lizarazo no está de acuerdo con don Steven Arce. No, ya vi. Le dice Gomelito de 20 años con la papa en la boca. No, tampoco, no, don Gabriel. Respete al muchacho. A mí que hombre. Nunca me falte la papa, eso es lo importante. No sé si en la boca o dónde, pero que no falte. Mire, Patricia Garzón dice que don Steven Arce debe dejar de gritar. Y Ana María Estupiñán dice, bien por Steven, no se deje Steven, estoy contigo, ánimo Steven. Muchas gracias a todos los oyentes que nos apoyan. El escorpioncito. Pero de verdad, es que lo que me molesta es eso, César, esa medición tan distinta de un acto hacia otro. Como le dije ayer, mira, ahí está la foto de Steven, de mi colega, en la pantalla. Hay un colega en la arena. El escorpioncito caminando por la arena. Mire, ¿sabe que le luce? No se me asuste. Aquí hemos tenido futbolistas. Para la gente que nos ve en Red Más, en el canal 1 y en YouTube. Hemos tenido futbolistas que han levantado gente con sus camionetas, motociclistas, señoras en bicicleta y no sé qué, hechos gravísimos. Y yo de verdad no había visto el país tan indignado con un tema como este. Pero no todo el mundo. Mire que aquí creemos que no es para tanto, pero bueno, las opiniones son opiniones y hay que contarlas y comentarlas. Trabajo, César, por no ir a un velorio? Sí, yo pues no sí, los compañeros lo mirarán mal, seguramente ya no lo verán como el mejor amigo, no sé qué implicaciones tenga dentro del grupo, no creo que sean para buenas. Para cerrar el capítulo, el Liverpool va a jugar el domingo ante el Preston, un equipo de segunda división en Inglaterra, y a finales de julio va a realizar una gira asiática de pretemporada, donde va a enfrentar al Milán en Hong Kong y al Yokohama Marinos en Japón. Y ya les vamos a contar cuáles son los equipos interesados en Richard Ríos, que es la joya de la corona del Palmeiras. Bueno, don Steven, varias noticias que tienen que ver con bolsa de jugadores. Independiente definitivamente negoció con Pumas la transferencia de Álvaro Angulo, de 28 años, se va a Pumas por 1.5 millones de euros. Haga cuentas. 1.5 millones de euros por el 50% de su contrato deportivo
porque recordemos que ya no existe pase ni ese tipo de cosas, sino que es un contrato lo que liga a un futbolista con el club que lo tiene, 1.5 millones de dólares por el 50%, más el paso del delantero argentino Ignacio Pusetto, de 29 años, que regresa al fútbol de Argentina. Como Independiente se queda sin marcador izquierdo, ahora apunta todas sus intenciones a Cristian Borja, que es el marcador de punta del América de México, el equipo más poderoso y más rico del fútbol mexicano. Vamos a ver si lo logra. Richard Ríos. Se había hablado del Atlético de Madrid por el tema de De Paul. Eso se enfrió. El Atlético de Madrid no volvió a preguntar por Richard Ríos, pero ahora hay dos equipos, el Inter de Milán y la Roma, que va a perder a Leandro Paredes, que entre otras cosas se habló de la posibilidad de regresar a Boca, pero resulta que la opción para hacer efectiva la cláusula de rescisión se venció el 30 de junio, no la hizo Boca y ahora le tocará negociar con la Roma. Entonces, si se va del equipo italiano, Inter de Milán y la Roma han preguntado e iniciaron gestiones por Richard Ríos. ¿Dónde se iría usted? ¿Al Inter o a la Roma? Al Inter. Al Inter de Milán, por supuesto. Cae de su peso, César. Se está hablando no de 15, no de 25 ni de 40, como se planteó la cifra con el Atlético de Madrid, de 30 millones, alrededor de 30 millones me parece de euros más bonos podría ser la transferencia de Richard Ríos, que hoy en día es la joya de la corona del Palmeiras. Muy bien por Richard, que tuvo un momento de baja en la selección Colombia, pero que es un jugador que tiene todas las condiciones como mediocampista para poder cumplir lo que pide hoy el fútbol de Europa, sin duda. Lo tiene y además tiene una virtud, que es un jugador que no solamente, digamos, ayuda en marca, sino que su fase ofensiva es muy interesante porque es sorpresivo. Te puede aparecer o por la mitad, de pronto te puede aparecer por un costado, como lo hace con la selección Colombia por el costado derecho. Es un jugador picante, es un jugador diferente. Sí, ayer le decía, tiene yo no mucho creo, talento, Steven, con la pelota es cosa muy seria. Cuando usted me habló de 50-60, yo le dije, yo no creo que los valga. No, pero yo 30... le hablé, no, pare, que es usted a veces deforma lo que yo digo. Yo le dije 50 o 60 cuando usted me dijo, no, es que el señor Moisés Caicedo es el triple de Richard Ríos. Entonces después dijo, no, el doble, como Caicedo costó 133 millones de dólares, yo le dije, entonces Richard Ríos vale la mitad si es el doble. Pero César, Richard Ríos, me parece que lo de los César, 30 está bien. Entonces ahorita me tienes que dar la razón. ¿En qué? 30 más 30 más 30, 90. Menos aún no le doy la razón. 120 de Moisés No le doy la razón, entonces es el cuádruple en precio. Estuve mucho más cerquita yo que usted. Pero como usted jugador decía, no creo que sea el cuádruple de Moisés Caicedo. ¿Entonces son iguales? No son para iguales. Mí sí, Moisés Caicedo está entre los jugador 5 más alto, mejores. Sí, de acuerdo, es un jugadorazo, nadie lo discute. Del mundo. Pero el triple no creo. Bueno, lo otro es que Facundo Batista, el jugador que viene de Ucrania, está prácticamente listo con Atlético Nacional como su centro delantero. Y ahora el Deportivo Cali, que intenta armarse, que intenta salir de la crisis. No, pero los jugadores que están nombrando muy interesantes. Muy interesantes. Desde Aguilar, el ex defensa de Atlético Nacional, Felipe Aguilar, que estuvo en Brasil, Joaquín Varela, que no pudo jugar en el Medellín por las lesiones, pero que es un buen defensa. Son dos alternativas muy buenas. Uno Correa, de ellos lo tratará, bueno, ya está Correa, ¿no? Ya está. Gran lateral y gran contratación. No, a mí me parece muy interesante. ¿Sabe qué me preocupa del Cali? El 9. Que todavía no se oye de un 9. Es que usted sabe que lo de los 9 es muy complicado. Es lo que más vale. Por eso lo de Facundo Batista lo tiene ahí Atlético Nacional. Millonarios no va a contratar un 9. Hombre, ayer cometí un error yo y quiero disculparme. A ver. Porque pregunté en Millonarios por Steven Mendoza. Me dijeron, no, aquí no hay nada con Steven Mendoza. El jugador que hoy está en Brasil, que pasó por el América. Pero ya no está en Brasil, ya salió... Estuvo en Francia también. Sí, ya salió de Brasil y creo que fue transferido, ya les digo a dónde. El jugador era Steven Mosquera, que fue el que confirmó, pues todavía no lo ha confirmado, pero evidentemente jugador de 24 años del Atlanta Muy interesante. United. Estuve viendo algunos... usted sabe que los reels de los jugadores... A veces son muy adornados. Usted, no, por Dios, pero entonces, por favor. ¿sabe qué hice? En un reel
Y hoy con inteligencia artificial, pero supongamos que no exista la inteligencia artificial y se hace decentemente. Usted hace un reel con un jugador que actúa raticos en una liga y lo vende mañana. No, claro, es Neymar. Pero lo que hice fue mirar en qué partido le habían dado una buena puntuación. Vi que tuvo uno contra el Portland Timbers estando con el Atlanta. Y la verdad, César, pero no le crea las puntuaciones de las plataformas que parten de 6.3. Ah, vio el partido. O sea, vi primero la puntuación y dije, en este partido se destacó, vamos a ver por qué se destacó. Sí. Entonces vi el partido y muy interesante, porque es un jugador que ejerce una claridad en la profundidad tremenda, porque en el 1 contra 1 es claritico, es rápido, picante, y además, ¿sabe qué, César? Ayuda en marca, en ese partido particularmente, lo que pude ver, ayuda muchísimo en marca, baja constantemente. Y yo creo que esa es la gran apuesta de David González, tener jugadores que puedan ir a ayudar en ataque, pero que se sumen también en defensa. Sin duda. Y velocidad. Una de las cosas que busca David González y Millonarios es velocidad. Ahora, lo que hay que preguntar por Edwin Mosquera es por qué jugó en Juventud de Brasil un partido, en Aldosivi de Argentina un partido y en Defensa y Justicia 5 partidos. Ahora, el Atlanta United no contrata a cualquiera. Es un equipo poderoso económicamente. Es muy poderoso, además el dueño del Atlanta United, que juega en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta. Que es uno de los estadios más lindos de América. De pronto el más lindo de América. Sí. De pronto el más lindo. El techo es espectacular. Es una flor que se cierra maravillosamente y tiene una pantalla de 360 grados. El dueño del Atlanta United es el dueño de los Falcons, del fútbol americano. Entonces, los domingos, el Atlanta United, que tiene uniforme azul y rojo, se viste de azul y rojo. Y el lunes, cuando juegan los Falcons, en la temporada de fútbol americano, se viste de amarillo y negro, como Peñarol. Bueno. El dueño es realmente espectacular y es un ídolo en Atlanta. Y viene el tema de Montero. Resulta que el equipo que lo quiere es Vélez. Vélez había hecho un ofrecimiento que fue medio ridículo, muy por debajo de las expectativas de Millonarios. Millonarios al final, ante la insistencia de Montero, le dijo, bueno, pidió una plata por el préstamo y una plata por los derechos deportivos definitivos. El préstamo libre de pagos a empresarios, de comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. El interés de Vélez era porque se iba a ir Tomás Marchiori, el arquero que fue clave en la consecución de la liga en el 2024. Pero resulta que ayer lo renovaron por 3 años. Fue la figura en el título, jugador definitivo, con liderazgo, con personalidad, tiene 30 años, pagaron por él $1.2 millones al Atlético Tucumán y fue una de las grandes inversiones de Vélez. César. Pues al renovarlo, lo de Montero creo que pasa a un segundo plano. Sí. Entonces, Montero le tocaría quedarse Millonarios, ¿no? Sí, pero tiene contrato en Millonarios. Y no creo que Millonarios les moleste mucho que Montero se quede. No, y yo no creo que a él tampoco, aunque tenía toda la intención y se quería ir si no se puede. Y quería jugar en Argentina. Él ya estuvo en Argentina, creo que en San Lorenzo, donde las cosas no funcionaron, pero quedarse en Millonarios es una alternativa total. Si Montero se queda en Millonarios, Arboleda miraría alguna alternativa porque ya terminó contrato con el cuadro embajador y Millonarios también estaría a la espera de Montero. Si se va Montero, pues Arboleda pasaría a ocupar la titularidad del cuadro embajador. Le está pidiendo por acá don Henry, César, o está diciendo lo siguiente. Usted, por supuesto, dará su opinión como director de este programa. Don Henry dice que no saquen a Luis Díaz del Liverpool, pero sí a Steven del Pulso. No, mire, Carlos Ramírez Betancourt, destaco la personalidad de don Steven para controvertir de manera firme y serena. Bueno, firme sí, pero serena no tanto. Algunas afirmaciones de César Augusto, le resultan incómodas a don Steven y César se incomoda por eso, que puede ser cuando Steven presenta argumentos que cuestionan y debaten. Sugiero con todo respeto que permitan la presentación de argumentos. Siempre lo hacemos, don Carlos Ramírez. Muchísimas gracias. Carlos Alberto Ruiz Ahora, Muriel. le digo una cosa. Conseguir un arquero como Montero no es fácil. No, y vale un montón de plata. Y vale mucha plata. Por eso, si lo quiere Vélez, tiene que pagar. Es que es lo mínimo. Ahora, Millonarios hizo un esfuerzo gigantesco renovándolo, porque Montero no es un arquero barato, es el arquero que más cobra en el fútbol colombiano. Entonces, oiga, hay que tener eso en cuenta. Lo de Mele está enredado, ¿no? Mele en Monterrey, el técnico, lo que se dice es que no pidió a Mele
y que le ha dicho al dueño, ubique ese muchacho porque yo no lo voy a tener en cuenta. Imagínese usted uno desperdiciando y despreciando un arquero como Mele, debe tener uno muy bueno. Ahora, el fútbol colombiano puede abrir otra vez la puerta para Santiago. Sí, incluso claro. El mismo Junior podría pedir un préstamo más bien. Ahora, es otro jugador costoso también. De alto, Santiago, sí, claro, de alto vuelo si económico. Pagando, sí, pero lo que pasa es que Junior tiene unos estándares en los salarios, en la parte laboral muy, muy altos. Junior es el equipo que mejor paga en Colombia al lado de Atlético Nacional y de Millonarios. ¿Cuál con la salida de Mele? Bueno, y de América. Con lo de Quintero hay que meter a la América, por supuesto. Claro, por supuesto. Con la salida de Mele, lo que pasa es que América, lo de Quintero uno no lo puede poner como caso de éxito. Ah, no, pero sí de un pago muy alto por lo que el jugador significó. Sí, pero pues... A Quintero es el futbolista que más dinero ha ganado en el fútbol colombiano en toda la historia. Por encima, ¿más que Falcao? Por encima de Falcao. Pero César, al final Quintero sale en una entrevista y dice, me están pagando una cosa muy básica. Entonces, claro, para América dice, le hemos dado 3.900 millones de pesos, que son $1 millón por 5 meses. Si eso es básico, es porque le deben mucho más. Acuérdese que se habló de $3 millones en su momento. Pero por eso me parece que no es un caso de éxito decir es que América paga mucha plata. Pues sí, no, porque si la empezó pagando, pero a mitad de camino ya se cansó. Sí, pero hay que mirar cómo es el tema, ¿no? Cómo es el negocio. Yo todavía tengo muchas dudas ahí. Yo también. De qué fue lo que pasó y hay que esperar a que hable doña Marcela y a que aclare un poquitico Juan Fernando. Sí, porque cuando le preguntaron puntualmente por el caso de Juan Fernando y de los pagos y demás, contestó fue otra cosa. Yo la vi en yo le pregunté de prensa, en la presentación de Raimondi, y le preguntaron puntualmente por ese tema y respondió fue otra cosa. Yo en algún momento le pregunté a Tulio Gómez y me dijo, América está al día con Juan Fernando Quintero. Entonces es un tema que hay que revisar. Bueno, pero entonces una de las dos partes miente. ¿Cuál es? Vamos a mirar. Necesitamos la versión oficial de la América. No sé por qué les cuesta tanto. Sean claros en una conferencia de prensa, digan cómo fue el tema. Además, porque Juan Fernando Quintero tiró otra también que era la que le decía ayer, la de la venta del equipo. Yo creo que también deberían decir, ¿lo vamos a vender o no lo vamos a vender? Aunque yo entiendo que hay cláusulas de confidencialidad. Claro. Uno no puede decir, pero sí, pues, lo estoy vendiendo y ya hay un empresario. ¿Cuántos negocios no se han dañado? Pero Juan Fernando ya los lanzó al agua, no sé. Sí. De todas maneras, vamos a indagar más sobre el tema para tener claridad. Y don Carlos Alberto Ruiz Muriel critica la situación del Quindío, dice que Armenia es una tristeza que no tenga un club profesional y le da palo a don Hernando Ángel. Ya seguimos. A las 2 de la tarde, primer partido de semifinal en el Campeonato Mundial de Clubes. Ya don Marino Velázquez está en el estadio, está listo para llevar a sus oyentes en Boston las incidencias del partido. Nicolás Gallo va a ser el árbitro VAR del partido entre el equipo Palmeiras y Chelsea, y el árbitro será François Leteiser de Francia. La formación, Palmeiras no, Fluminense y Chelsea. La formación del Chelsea: en la portería, Robert Sánchez, el español, Gusto, Chalobah, yo creo que así no se pronuncia, pero todo el mundo le dice Chalobah, el inglés, zaguero central, Adarbiollo, Cucurella, su amigo Moisés Caicedo, línea de 4, Moisés Caicedo como cabeza de área, Cole Palmer, que ha hecho un gran campeonato por la parte derecha, Enzo Fernández por la izquierda, Neto, Nkunku, los extremos, y por el medio Joao Pedro, que entre otras cosas comenzó en Fluminense, pasó al Watford, al Brighton y de allí al Chelsea. Y el Fluminense va a jugar con Fabio en la portería. ¿Sabe cuántos años tiene Fabio? Es veterano, ¿no? 44. Para que no digamos que es que ya son muy viejos y que no sé qué. No, Rogerio Ceni tapó hasta los 43. Pero ojo que tienes que ser un gran arquero para mantenerte hasta esa edad. Fabio es gran arquero, sí, pero además la condición física que tiene es impresionante. Usted acaba de mencionar a Ceni que también, pero pues Pepito Pérez, que tapa por allá en un equipo de Pipiripao, pues ese le va a costar llegar a los 35. Sí, pero en Colombia, por ejemplo, tenemos casos como el de Rodallega, el de Dairo, el de David Ospina, el del mismo Carlos Vaca. Entonces, Fabio en la portería, línea de 3, Thiago Santos sobre la izquierda, Ignacio sobre la derecha y Thiago Silva sobre el medio.
Los carrileros son René por izquierda, Guga por el sector derecho, por el medio van Hércules, Facundo Bernal, el uruguayo, Nonato y adelante John Arias y Cano. Vale la pena decir que dependiendo de las circunstancias del partido, John Arias se moverá tácticamente como lo hizo en el último juego, donde pasó a ocupar la posición de centro delantero cuando se fue Cano y terminó prácticamente de marcador izquierdo. Allá sí lo mueven tácticamente. Aquí también. Sí. Claro, aquí juega a veces en línea de 3, juega a veces como extremo por derecha. Aquí el único movimiento muy efectivo para la Selección Colombia y para Fluminense. Aquí lo único que veo de movimientos es cuando lo sacan, que es el primer cambio siempre del señor Lorenzo. Eso es un poco grave, pero alguna vez le conté aquí a los oyentes que averiguando con la parte médica de la selección nos decían que a veces llegaba demasiado sobrecargado por la cantidad de partidos. Claro, y como sus compañeros no llegan sobrecargados, como no hemos visto arrastrarse en la cancha James Rodríguez y no lo sacan, pero el problema de James cambio no es siempre es el señor Arias. El problema es que es un jugador que no aguanta los 90 minutos en buen ritmo. El problema es que siempre hay una excusa para el señor Lorenzo en el caso de John Arias. Se volvió el comodín del señor Lorenzo para meter a cualquiera, incluso a Jorge Carrascal, que poco ha aportado en la Selección Colombia, es John Arias. Y lo ha sacado incluso siendo figura del partido en varias ocasiones. César, total. Bueno, mire, un tema táctico interesante. Le preguntaron a Kompany, el entrenador del Bayern Múnich, cómo había logrado controlar, sobre todo en el primer tiempo, al Paris Saint-Germain. Eliminado el Bayern, pero le hizo un partido muy interesante al PSG, que normalmente ha salido avante desde la Champions. Pero luego un equipo con 9 luego lo apulió y le hizo un golazo en el segundo. El segundo gol no te lo pueden hacer con 9 hombres, César. No, sí, pero está bien. Pero van a convertir al tipo en un sensei de cómo jugarle al PSG cuando perdió con 9 pero contra se está 9. hablando, no, pero eso fue en el segundo tiempo. Estamos hablando del primer tiempo donde el Bayern fue superior al PSG. ¿O no vio el partido? Sí. No, fue superior. Pero sí, lo que quiero, fue superior, le voy a dar la razón contar, en esa, don fue Steven, superior, pero no fue 100, estoy contando una información, un plan, en el primer tiempo sí, en el primer tiempo Bayern hizo un gran primer tiempo. Y gran él dijo primer lo tiempo siguiente. ¿Cuántos goles marcó en ese gran primer tiempo? No marcó goles. Bueno, menos mal fue un gran primer tiempo. Pero hizo un buen primer tiempo. Un campeón buen primer de la Champions, tiempo, al mejor equipo del momento en el mundo. ¿Quién es el mejor equipo del momento en el mundo? Pero es que el Bayern no es un equipo de la B en Colombia. El Bayern es un equipo a la altura del PSG. Sí, pero... Entonces ya convirtieron a Kompany en el sensei de cómo jugar el PSG, pero perdió. Y además perdió jugando con un equipo que le han expulsado 2. Bueno, pero déjeme darle la información. No, más faltaba, tranquilo. Lo que dijo Kompany, que además me parece interesante, es que hizo marca individual en el último tercio, con la presión alta. Normalmente la presión alta no se hace con marca individual, porque es muy difícil hacer superioridad numérica en ese último tercio sobre la defensa del equipo contrario. Y la estadística es contundente. Ganaron 10 balones en el último tercio haciendo presión alta en todo el partido, no en el primer tiempo, en todo el partido. Y el PSG falló el 22% de las salidas en el inicio de juego. Entonces fíjese que Osorio. Es perdía interesante. Un partido y entonces empezaba. Es interesante. Perdía un partido cuando dirigía América. Perdía un partido, entonces empezaba. En el último tercio recuperamos 45 balones. En el segundo tercio. Pero ¿usted cree que las estadísticas son carretas, son chimbas? ¿Y cómo quedó el resultado, profe? 3-0 perdimos. Bueno, listo. Pero es que... Pa' su casa. Adiós, hasta luego. Pero entonces las estadísticas no cuentan. No, pero las estadísticas siempre que tengan un contexto que las valide. Por eso estoy explicándole cómo jugó el Bayern Múnich. Si no le interesa, yo sé que hay algunos oyentes más humildes que aceptan la información como valedera. 55 veces pasamos de la fase, maestro, ni uno. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces las estadísticas... No nos llamen, nosotros te llamamos. Está bien, las estadísticas hoy que gobiernan el mundo del deporte al pequeño... No, el pequeño no. No. A el gran... ¿Cómo es que se llama? Mire, ahí salió. ¿Cómo es que se llama? Ayúdeme. ¿El alacrán? El alacrán. Ya. No, el alacrán. El escorpión. El escorpión, Arce. Ya. Lo vi y me acordé. Es que el escorpión da miedo, le cuento. Sobre todo si es de higuita. Da miedo. Bueno, mire, saludo a René, hombre, mi gran amigo. Amo a René. Mire, Opta, que no acertó en la Champions, sí, sacó de acuerdo a las variables de la data, de la estadística, quién tiene mayor probabilidad de ser
campeón del Mundial de Clubes. ¿Qué dice? ¿Usted cree que a quién puso de primero? Campeón del Mundial de Clubes, yo creo, ahorita mismo el Chelsea se está llevando mucho crédito. Chelsea, ¿no?, aparecía con toda la información de la data a favor. De pronto. Pero aquí cambia un poquito. Es el PSG. Sí, aparece el PSG con 39.3. Segundo el Chelsea con 33.2. 6 puntos abajo es mucho. Real Madrid 24.6. ¿Y sabe cuánto le dan al Fluminense? 2.7. Mejor dicho, según la data, Fluminense que ni salga. No, imagínense que eso mismo le decían a Fluminense cuando enfrentó a sus otros rivales europeos, entre ellos el Inter de Milán. Las apuestas, al menos en las casas de apuestas estaba, César, 6-1-5. Estaba así, el favoritismo hacia el lado de los italianos. Y al final vimos un partido donde sí, el Inter lo atacó. Eso es lo bonito del fútbol. Pero el Flu dinámica de lo impensado, como diría Dante Panzeri. Y es que uno se acuerda de tantos partidos sorprendentes. Por ejemplo, ¿quién iba a pensarlo de Arabia con Argentina en el primer partido del Mundial? Sí. Eso fue un golpazo. Oiga, mire, a propósito, a usted que no le gustan mucho las estadísticas porque las cuestiona siempre, con el gol ante el Borussia Dortmund... No, yo no las cuestiono siempre. Yo las cuestiono es cuando me dicen una cosa distinta a lo que yo vi en el partido. No, pero es que de eso se trata las estadísticas, de que le cambian a uno la percepción. No, yo creo que es que tuvo más la pelota el Real Madrid. Pues mire a ver, no la tuvo más, entonces cambié la percepción. Pero hay datos que a la gente le interesan más. ¿Fui más ofensivo? Realmente sí fui más ofensivo. Remates a puerta, remates directos, remates desviados, expectativa de gol, tiros de esquina, expectativa de gol. Esa es una importante. Pases en el último tercio, esa estadística me encanta. Un ¿Cuántos pases me hizo un jugador si es de corte ofensivo? ¿Cuántos me hizo en el último cuarto de cancha? En el último tercio es lo que miden. Exactamente. Entonces ahí es donde uno dice el jugador es bueno en lo que hace o no, me está vendiendo humo porque la mayoría de pases fueron al tipo que estaba al lado. Pues bueno, y mire esta estadística a ver cómo le parece. Con el gol ante el Borussia Dortmund, Kylian Mbappé igualó la marca que tenía Karim Benzema como el jugador francés con más goles en una temporada con la camiseta blanca del Real. Ambos llevan 44 goles y a Mbappé le falta el partido de la semifinal y si gana el Real Madrid el partido de la final. Vamos con la polla, ¿le parece? Sí, señor. Estoy listo. Arranquen. Bueno, ya la habíamos hecho, creo. O no, la hicimos en cuartos. La hicimos semifinal, en cuartos. PSG Fluminense. Espero que me diga PSG. El mismo dato de que yo me voy con Fluminense, Arias, que Fuentes, que bueno. No, tampoco me va a echar mentiras. Yo creo que el gran favorito es PSG. Fluminense ha hecho un extraordinario trabajo. Ojalá, quiero que Fluminense pase. Pero creo... No, espere, que es PSG contra Real Madrid y Fluminense con Chelsea. Entonces vamos hoy. Me confundió ahí. Sí, nos confundimos. Sí. Hoy es Chelsea y Fluminense, el de las dos. Sí. Mañana es el PSG Real Madrid. Bueno, listo, entonces, pues para no desviarme, entonces... Chelsea, César. Chelsea, Fluminense, me quedo entonces... con Fluminense. Bien, que ahí me la cambió. Lo que pasa es que no sé por qué. Yo con Chelsea. Es que nos confundimos. Sí. Y mañana, este sí está bueno. PSG Real Madrid. Lo quiero ver. Uh-huh. A ver. Voy por el PSG. Sí, el PSG. Yo le creo más al PSG, aunque me gusta mucho, como se lo contaba ayer, tácticamente, lo que está haciendo Xabi Alonso en el Real Madrid, que mueve los jugadores, que cambia. Los europeos empezaron este torneo como si fuera una copa de tapitas, sí. Y ya los veo muy interesados. Ya están diciendo... están felices. Ya están diciendo incluso, pero además porque lo dijo el propio Florentino Pérez, sí, que este torneo podría significar en algún momento más que la propia Champions League. Bueno, y la última, voy a dejar el tema del famoso VAR, que se llama ELC en Wimbledon, porque se armó un escándalo y están pidiendo el VAR del fútbol en Wimbledon, pero para mañana. La última es una publicación del diario AS, muy importante. Luis Díaz, dice AS, exige una indemnización al Barcelona si no llega a ser inscrito, en caso de llegar al club catalán y que el Liverpool considere venderlo. Me parece buenísimo porque en caso de no jugar... Entonces, y de no poder fichar oficialmente con el club, tendría que quedarse sin jugar toda una temporada, ¿sí? Claro, y anota AS que el Barça confecciona un borrador del contrato con Luis Díaz. Es decir, el tema Luis Díaz
caliente en el mundo. Nos vemos mañana. Gracias a todos. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.